Dios te bendiga, Pensacola, con ustedes tu hermano y pastor Freddy Malpica con la iglesia Primera Asamblea de Dios Pensacola. Estoy muy agradecido de tener esta oportunidad una vez más, este privilegio para compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes en esta mañana. Tengo un tema que pues cuando lo estaba estudiando se me hizo muy largo, voy a tratar de controlarme y hacerlo un poquito más cortito de lo que inicialmente me salió cuando estaba estudiando, ¿verdad? Es que muchos temas en la palabra, cuando uno empieza a estudiar la palabra, como que se ponen más y más complejos, más complicado, pero a lo que tú vas estudiando se te va aclarando lo que tú antes pensabas que era complicado. Y entonces ahí es cuando tú vas profundizándote y aprendiendo más y más. Y ahí es cuando yo me pongo ahí con esa fiebre, yo empiezo a estudiar y a leer y se me va el tiempo, se va los días de la semana y yo ahí estudiando, porque uno es como en inglés se llama going into a rabbit hole. O sea, entrando o sea, al hoyito del conejo, ¿sabes? Que ellos hacen su hoyito en la tierra, pero a veces es muy profundo y uno se tira por ahí y se pierde. Pues esa expresión en inglés quiere decir que uno pues empieza a estudiar y forget it, se va el tiempo, ¿verdad? Aleluya. Pero anyway, vamos a empezar el tema, siervo de Dios o esclavo de Satanás. Aleluya, Santo Jesús. Es mejor ser the former than the latter, ¿verdad? Es mejor ser siervo de Dios y no esclavo de Satanás. Pero vamos a entrar al tema, pero vamos a orar. Padre, gracias por este día, por este privilegio, Señor. Gracias por mi iglesia, Señor. Gracias por todos esos que están oyendo estos videos, Señor. Todos esos que están buscando, Señor, de tu palabra, buscando más de ti, Jehová. Yo te pido que en esta mañana tú me aclare la mente, me dé el vocabulario, me ayude a expresarme, me ayude a expresar tu palabra, a explicarla, a enseñarla, Señor, en una manera, Señor, que cada persona que tenga la oportunidad para ver este video la pueda entender, Señor, y pueda aceptar tu palabra, Señor, así como tú la escribiste, Señor, a través de los siervos tuyos, Señor, y el autor, el Espíritu Santo, Señor. Yo te pido que tú me ayudes y que tú ayudes a cada persona que esté oyendo, Señor. Cúbrelos con la sangre del Cordero, Señor. Perdónanos nuestros pecados, Señor, y abre nuestras mentes y nuestro corazón para esta palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Pues quiero clarificar algo primero antes de entrar a la palabra, porque como vamos a estar hablando de la esclavitud, ¿verdad? Es importante hablar un poquito de eso. ¿Por qué? Porque si tú eres alguien como yo, que yo soy primera generación hispana aquí en los Estados Unidos, o sea, en eso de mi familia, ¿verdad? Porque mi papá y mi mamá nacieron en Puerto Rico, y Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos, pero es un estado independiente, pues o sea que lo que se hace en Puerto Rico no es lo que se hace aquí necesariamente, aunque a través del tiempo esas cosas van cambiando. Pero punto es que allá se habla español y aquí se habla inglés. Entonces, pues yo nací aquí en los Estados Unidos y el lenguaje que yo aprendí primero es el inglés. Entonces tú vas a ver que a veces se me salen muchas palabras en inglés. Pero referencia a eso de la esclavitud, pues la esclavitud como se entendía en Puerto Rico, con los españoles, cuando ellos vinieron y conquistaron a Puerto Rico y hicieron ahí un revolú, pues tenemos un concepto de qué es la esclavitud en eso de la mente de los puertorriqueños, que es un poquito distinta a la perspectiva y el entendimiento de la esclavitud a esa gente que se criaron aquí en los Estados Unidos, como yo, que aquí en los Estados Unidos se habla mucho de lo que pasó aquí con la esclavitud, con el africano, ¿verdad? Y cómo ellos fueron tratados, o sea, maltratados y abusados. Y aunque hubieran un por ciento chiquito de amos que trataban sus esclavos bien, pero eso no era lo normal. Entonces, pues en la mente de nosotros como puertorriqueños y como gente de aquí en los Estados Unidos, o New Yorkers, si tú quieres decirlo así, ¿verdad?
pues nuestra perspectiva es un poquito diferente. Igual con ustedes de diferentes países, ¿verdad? Van a tener una perspectiva diferente de qué es la esclavitud, y todo va a ser basado en la experiencia de su nación y qué le enseñaron en las escuelas. Entonces, pues cuando leemos la palabra y en la palabra habla de esclavitud, hay ciertas cosas que son iguales, pero hay muchas que son diferentes. Entonces, sin entender la cultura, el tiempo y qué exactamente ellos están haciendo referencia cuando hablan de la esclavitud, se hace difícil entender la palabra cuando se está hablando y usando esos términos para explicar ciertas cosas. No sé si me dejé entender, espero que sí, porque ustedes ya saben que mi español no es very good looking. No es 100% ahí como debe. Todavía yo estoy aprendiendo, ¿verdad? Pero vamos a ir para el diccionario bíblico. Voy a usar el diccionario, enciclopedia de la Biblia de Baker, ¿ok? Muchas de estas cosas yo estudio estas cosas en inglés y después pues usando la tecnología hago las traducciones en español y así es como doy el estudio. Pero usando el Baker Encyclopedia de la Biblia, cuando tú buscas la palabra esclavo o esclavitud, la definición de esos términos es: un esclavo es una persona poseída en propiedad por otra. O sea, un esclavo es la propiedad de otra persona. Esclavitud describe la relación que une al dueño con el esclavo. ¿Ok? So, eso siempre se mantiene, ¿verdad? Porque el esclavo es propiedad de otra persona. Ahora, el trato entre amo y esclavo es una cosa separada. Pero cuando estamos hablando de esclavo en la palabra y hasta hoy en día, la definición principal que yo quiero que ustedes se mantengan en la mente sin meter la perspectiva que ustedes entienden en referencia de lo que ha pasado en su país. No dañe esa definición con tu experiencia de la esclavitud en los tiempos de nosotros o lo que ha pasado en el pasado recién. No mezcle esas cosas. Nada más mantenga en tu mente que un esclavo básicamente es una persona que es propiedad de otra. ¿Ok? Aquí en la tierra obviamente va a ser una persona que es propiedad de otra persona. Cuando viene a eso de un esclavo. En lo espiritual, pues un poquito diferente, pero al fin del día es que esa persona es poseída como propiedad por otra. ¿Ok? Y la relación es entre los dos es la esclavitud. Esa palabra describe la relación entre el dueño y el esclavo. Entonces, la esclavitud estaba muy extendida en el antiguo cercano oriente. Esto es bien importante entender lo que yo voy a leer ahorita, porque esto va a describir más o menos cómo era el sistema de esclavitud en los tiempos bíblicos. ¿Okay? Y acuérdate que la palabra habla de esclavitud desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Eso es bien importante entender la esclavitud y la transición de la esclavitud, o sea, o el progreso o el cambio entre ese sistema de esclavitud a través de la palabra. So, voy a tratar de leer rapidito para no quedarnos en esto aquí, pero seguir en la palabra. Entonces, la esclavitud estaba muy extendida en el antiguo cercano oriente, aunque la economía no dependía de ella. ¿Okay? Entonces, en tiempos de los romanos, la esclavitud estaba tan extendida que en el periodo cristiano primitivo, 1 de cada 2 personas era esclava. O sea, 50% de la población eran esclavos. Cuando estamos hablando de eso de la iglesia cristiana en sus tiempos, pues cuando recién la iglesia se estaba uniendo y formando y todo eso se estaba desarrollando y manifestando, ¿verdad? Entonces 50% de la población eran esclavos. Entonces pues entendiendo que cuando ellos usan ese término, eso quiere decir que básicamente
50% de la población no tenían una empresa de ellos mismos. Ellos trabajaban para otra empresa, para hacerlo un poquito más simple, ¿verdad? Habían gente que tenían fincas, que tenían empresas, que tenían diferentes cosas. Y pues obvio, no todo el mundo puede ser un dueño de un negocio. Alguien tiene que trabajar para el negocio para que entonces el negocio pueda seguir adelante. O sea, la palabra mejor, empresa. No todo el mundo puede ser dueño de una empresa. Tienen que haber empleados de una empresa para que esa empresa pueda seguir adelante, ¿verdad? Eso lo vemos hoy en día. No todo el mundo puede ser Amazon. No todo el mundo puede ser Walmart, ¿verdad? Tienen que haber gente trabajando en Walmart. Tienen que haber gente trabajando en Amazon. ¿Por qué? Porque la empresa es tan grande que hay muchas cosas que se tienen que hacer. Entonces, pues, cuando oiga la palabra esclavo o siervo, que en el Nuevo Testamento se usa mucho el término siervo, pero la mayoría del tiempo es básicamente sinónimo con esclavo, y te lo voy a explicar, pero es que un poquito lo que te quiero que venga en tu mente es que no confunda cuando oiga que alguien fue un esclavo. No quiero que inmediatamente te forme una imagen en tu mente de alguien que le están dando con látigas y le están cayendo encima, es que una persona abusada. Mi gente, no siempre puede meter eso en tu mente. Aunque eso sí pasaba, pero muchas veces no estamos hablando de ese mismo imagen, no es lo mismo. En este tiempo aquí, esta gente trabajaban hasta voluntariamente, se convertían en esclavos para poder sobrevivir la pobreza que existía en ese tiempo, ¿ves? Igual como hoy en día, si tú no tienes un trabajo, ¿dónde va a estar? Va a estar homeless. Entonces tú voluntariamente haces aplicaciones para hacer un ¿qué? Para ser empleado de una empresa, para que pueda tener un ingreso. Pues igual en ese tiempo de la iglesia primitiva, el sistema era más así. Era más así. Tú sabes, todavía había abuso y todo eso. Pero mi gente, eso también existía aquí en los Estados Unidos. No se dejen olvidar que en los Estados Unidos no fue hasta el 1938 cuando se firmó una ley para que las horas de labor fueran 8.8 horas a la semana. No, perdón, 8.8 horas el día. O sea, un poquito más de 40 horas a la semana. Para que eso fuera lo normal, tomó hasta 1938 para que el gobierno de los Estados Unidos firmaran una ley para que eso fuera la norma. Y en el 1940 es cuando firmaron para que fuera 40 horas a la semana, 8 horas al día. Eso no es tanto en el pasado, mi gente. Estamos hablando de 1940, fue cuando esa ley se puso en efecto, ¿verdad? Pero porque antes de eso la gente trabajaba 100 horas a la semana aquí en los Estados Unidos, mi gente. Supuestamente el estado la nación más moderna. Pero mira lo que te estoy diciendo, 100 horas a la semana. 6 días a la semana ellos trabajaban, nada más tenían un día libre. Y en esos 6 días ellos trabajaban 100 horas. Acumulaban 100 horas en esos 6 días para un total de la semana de 100 horas. Tú me vas a decir que eso no es esclavitud, pero no se llamaba esclavitud. Se llamaba tú ser un employee. O sea que tú has sido empleado por la empresa que te está trabajando de así. ¿Ve? Entonces por eso es que no quiero que se confundan, porque en un pasado recién, unas condiciones similares a lo que uno considera un esclavo existían hasta aquí en los Estados Unidos, ¿ok? So, no quiero que dañen eso, ¿ok? No es que la palabra está dándole promoción ni nada de eso a eso, es que el sistema en donde se encontraban era así. Y aquí en los Estados Unidos en 1930 y pico y antes, así existía la cosa, así era la cosa. Y no fue hasta 1940 que después de eso es que empezó a existir el sistema que tú y yo conocemos ahora. Entonces, me fui por otro lado. Entonces, vamos a seguir por aquí
para que, podamos entender un poco. Entonces, entonces una de cada 2 personas era esclava. Desde al menos el 3000 años antes de Cristo, o sea, el año 3000 antes de Cristo, los cautivos en la guerra eran la principal fuente de esclavos, y así fue como empezó la esclavitud aquí en los Estados Unidos. Los tribus en África, ellos peleaban y tenían guerra, y un tribu ganaba y conquistaba a otro tribu, y ellos, los prisioneros de guerra, ellos los agarraban y los vendían. Y ahí es cuando venían la gente en bote de diferentes sitios, y ahí es cuando empezó todo ese revolú de traer esclavos africanos a los Estados Unidos. Porque ellos eran, pues, prisioneros de guerra, vendidos por su propia gente. Aquí, entonces, pues ahí es cuando entró ese revolú a los Estados Unidos, y es cuando la gente, pues, empezaron con ese maltrato, porque ellos no veían al africano como un humano, lo veían como un animal, como un esclavo que no tenía derecho, como menos de un ser humano. Eso es lo que Satanás promueve. Porque en la palabra, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, siempre Dios le mandaba a la gente de Dios que trataran los esclavos bien. ¿Por qué? Porque como ese sistema ya estaba ahí, ese era el sistema de la cultura, pues Dios quería que esos que eran cristianos se comportarían diferente a los otros y dar ejemplo. Igual con los esclavos que se convertían a Cristo, que ellos tenieran miedo, o sea, más a Dios que su amo, y trabajaran como si ellos hubieran estado trabajando para Dios, para dar ejemplo, para ganar a su dueño para Dios a través de su comportamiento. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos somos diferentes. Me estoy adelantando, pero anyway, vamos a seguir por aquí. Los esclavos se podían comprar localmente a otros dueños o a comerciantes extranjeros que viajaban y vendían esclavos junto con telas, artículos de bronces y otros bienes. Ve tan común que eran las cosas. En ese tiempo era bien común. Comprar un esclavo era como comprar un pan, como comprar un destornillador o un desarmador en la tienda. Aleluya. Era bien común. Entonces por eso es que tenemos que entender que en esos tiempos la esclavitud era bien común, no era algo solo como lo que nosotros como americanos entendemos el sistema de esclavitud. No era necesariamente así, así era el sistema de ellos. Entonces, pues ¿qué pasa? Hay esos que fueron capturados de guerra, pero también habían gente que se tenían que meter en la esclavitud. Dice aquí que la deuda fue la causa básica de que muchas familias fueron reducidas a la esclavitud. Y eso es para otra predicación, para otro día, pero para que ustedes sepan, por causa de la deuda, mucha gente tenían que meterse en esclavitud, pero como voluntarios, o sea, esclavos voluntarios. Entonces, a eso es lo que yo quiero que entendemos. Hay 2 tipos de esclavos. Esclavo involuntario, ejemplo, un prisionero de guerra. Y hay esclavos voluntarios. Ejemplo, gente que reconocen que tienen que meterse a servir a otro o entrar a un contrato de servir a otro para poder escapar de sus circunstancias, o sea, la pobreza, el homelessness, vivir en la calle, estar destituido, yo creo que es la palabra en español, para escapar a un mundo horrible, para escapar la muerte básicamente, ¿verdad? Porque se iban a morir, si no se morían de hambre, se morían del frío o del calor, porque acuérdate que ellos vivían en el desierto. Hello. No estamos hablando aquí en una ciudad donde tú buscas una esquina o un sitio por ahí, te tira una cartulina por encima y te protege del sol. No. Si no se morían de su ambiente, de las condiciones del ambiente, se morían de hambre o se morían de enfermedad. Para escapar muerte
voluntariamente se hacían sirvientes o esclavos. Dos tipos. Ok, entonces se va el tiempo, Santo Jesús, vamos a brincar y vamos a seguir adelante. Vamos a ir a la palabra por fin. Santo Jesús, mi alma te alaba, Jehová. Entonces, vamos a empezar por aquí. ¿Qué hizo Jesucristo para nosotros? Primeramente, nosotros tenemos que entender, hay dos equipos aquí en el mundo. El equipo de Satanás y el equipo de Dios. Y nosotros pertenecemos de uno al otro, pero no a los dos a la misma vez. Jamás. ¿Ok? ¿Es cristiano o no es cristiano? Se acabó el pan de piquito. Aquí no hay ningún otro equipo. ¿Ok? Y el único referí que se encuentra es Jesucristo. Aleluya. Porque Él es el que te defiende adelante de Dios. So no puede ser referee. Tú tienes que estar en uno de los dos equipos. Entonces, entendiendo eso, vamos a ir a la palabra Gálatas. Vamos a buscar Gálatas 5, capítulo 5, verso 1. El Wi-Fi está enfogonado. Un momentito, mi gente. Un momentito. Déjame intentar esto otra vez aquí con la computadora. Ay, Jesús, aleluya. Santo Jesús, Santo Jesús. Ok, aquí vamos. Vamos a leer Gálatas capítulo 5, verso 1. Estoy leyendo de la palabra Reina Valera 1960. Ok, dice aquí: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Aleluya. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo no he terminado el verso. Esta es la primera parte del verso. ¿Qué quiere decir eso? Que dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Entonces eso quiere decir que estamos debajo de ¿qué? Estamos debajo de alguien o de una autoridad y que nosotros somos oprimidos o estamos debajo de un yugo. El que no cree en Cristo está debajo de un yugo, pero el que cree en Dios también está debajo de un yugo. Aleluya. Santo Dios. La diferencia es que Dios dice que su yugo es liviano. Santo Dios, aleluya. Pero dice aquí, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Santo Dios, aleluya. ¿Ah? Y entonces, pero en Gálatas está, no se me confundan, estamos hablando aquí libertad de la ley. ¿Ok? Estamos hablando libertad de la ley. ¿Por qué uno tiene que ser liberado de la ley? ¿Por qué el judío tenía que ser liberado de la ley? Porque la ley, lo único que la ley hace es dejarte a ti saber que tú estás en pecado o alertarte de comportamiento que te trae pecado o que te separa de Jesús, te separa de Dios, por decir. Por eso es que tú tienes que ser librado de la ley. ¿Por qué? Porque el humano siempre va a fallar. El humano es imperfecto. Jamás nosotros vamos a ser perfectos. El único que pudo ser perfecto fue Jesús de Nazaret. Por eso es que Él pudo morir en la cruz para nosotros. ¿Por qué? Porque era sin culpa, sin pecado. Pero murió, ¿por qué? Porque tomó nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar. Lo tomó Jesús. Y a través de eso es por eso que somos liberados de la ley. Ahora el judío no tiene que tratar de cumplir con esas 600 y pico diferentes leyes para poder ser santificado delante de Dios. Nunca lo iba a hacer, jamás. Léete el Antiguo Testamento y tú vas a ver cómo caían siempre. Era un ciclo de caer. Dios venía, los ayudaba y después ellos caían otra vez. Y la misma cosa, ¿por qué? Porque el humano no puede. Entonces tenemos que ser liberados de esa esclavitud, de esa opresión que es la ley.
La ley tiene un propósito, pero para nosotros cumplir con esa ley, con nuestro esfuerzo, jamás se va a poder hacer. Entonces, hasta el judío que tenía conocimiento de Dios debajo de esa ley era un esclavo. Necesitaba libertad. Cristo nos da esa libertad, libertad de la ley. Vamos a ir para Romanos. Romanos capítulo 8, verso 2, dice así. Porque la ley del Espíritu, ¿ok? Con letra mayúscula, la E mayúscula, o sea, Espíritu, está hablando del Espíritu Santo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya, Santo Jesús. ¿Ah? La ley del Espíritu Santo, o sea, cuando tú, aleluya, cuando tú aceptas a Jesucristo como tu único Salvador, tú eres sellado con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te guía, te deja entender cuando tú estás en lo mal, te deja entender cuando tú estás en lo bien. Porque la palabra también dice que el testigo que da testigo a tu espíritu que tú eres hijo de Dios, ¿ah? El que es testigo es el Espíritu Santo. Y le dejas saber a tu espíritu que tú eres hijo de Dios. O sea, tú vas a saber cuando tú estás bien con Dios y cuando tú no estás bien con Dios. Tú vas a saber cuando tú te has regresado al yugo de antes o cuando estás en liberación con Dios. Tú lo vas a sentir en tu corazón. No debe de tener duda adentro de ti si tú eres hijo de Dios o no, porque el Espíritu Santo te lo va a dejar saber. Porque cuando tú haces algo malo, el Espíritu Santo te va a redarguir a través de tu conciencia y te vas a sentir mal. Y lo vas a estar pensando y te va a dar preocupación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te está guiando y ayudando. Si es que es cristiano. Un cristiano verdadero, con toda sinceridad. Pero necesitamos liberación de la ley. Ahí van 2 versos. ¿Ok? 2 versos hablando de liberación de la ley. Pero también tenemos que tener cuidado porque como somos liberados de la ley, no quiere decir que podemos vivir como nos da la gana. ¿Verdad? Vamos a ir a Primera de Pedro capítulo 2. Vamos a ir al verso 14. Debajo del tema vivid como siervos de Dios, que empieza con el verso 11, pero vamos a ir para el 14, ¿verdad? Perdón, el 16. Vamos a ir para el 16. Dice aquí, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como que siervos de Dios. Aleluya. Oye, mira, hasta te voy a leer el 15 y el 16 para darte el de eso completo. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, aleluya. O sea, ahora tú no tienes la ley para decirte qué es lo que es bien y qué es lo que es mal. Tú has sido liberado de eso, ¿verdad? Liberado del compromiso a esa ley. Pero esa ley todavía te deja saber qué es bueno y qué es malo. No, o sea, por eso es que Jesucristo dijo que Él no vino a quitar la ley. Él vino a cumplir la ley. Aleluya. Por eso es que yo había dicho antes que la ley tiene un propósito todavía. No es que podemos abandonar el entendimiento y todo lo que aprendimos de la ley. No es para votarlo. Es que nuestra libertad, sabiendo que no estamos debajo de ese contrato, debajo de ese yugo, sabemos que somos santificados y liberados por Jesucristo. Pero no quiere decir que ahora yo puedo hacer lo que me da la gana. Eso no quiere decir que ahora yo puedo ir a meterme 23 cervezas y decir que soy cristiano. Eso no quiere decir que yo puedo ir a estar diciendo mentiras por todos lados y decir que yo soy cristiano. Eso no quiere decir que yo puedo meter los cuernos a mi esposa y decir que yo soy cristiano. Porque solo porque yo fui liberado de la opresión de la ley no quiere decir que yo puedo comportarme como yo quiera diciendo que como soy libre, porque eso es usar tu libertad como pretexto para hacer lo malo. Que eso es lo que mucha gente hace. Pero dice aquí que la voluntad de Dios es que tú hagas bien.
hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Aleluya. ¿Ah? ¿Ve? Tú no estás debajo de la ley, pero cuando te comportas de acuerdo a lo que Dios manda, así es cuando tú le cierras la boca a esa gente que no creen en Dios, que quieren criticar al cristiano, que quieren usar esa libertad en una manera incorrecta. ¿Ah? ¿Y por qué es que tú quieres comportarte de acuerdo a lo que Dios manda? Porque tú no eres libre, mi gente. Tú no eres libre. No es, perdóname, no es que no es libre, es que tu cuerpo no te pertenece a ti. Tu cuerpo le pertenece a Jesús. ¿Ok? Y te lo voy a explicar. Déjame buscarte el verso. No lo tengo ahí, vamos a tener que ir de memoria. Vamos a ir a la primera de Corintios. A ver si mi mente no me falla. A buscarte. Somos libres, pero no somos dueños de nuestro cuerpo. Ajá, primera de Corintios 6:20. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Somos libres de la ley, pero dice aquí, aleluya. Vamos a empezar con el verso 19. Primera de Corintios capítulo 6, verso 19 dice, es una pregunta, empieza con una pregunta. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Esta es una pregunta que no necesita una respuesta, ¿ok? Es una pregunta que a través de la pregunta te dice la respuesta y la verdad en la misma pregunta. Es nada más, eso es un tipo de lenguaje que se usa para que tú reflexiones con una verdad que ya tú debes de saber, pero a través de la pregunta es para activar una reflexión adentro de ti, porque mira como le dice la pregunta. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? O sea, tú vas a ignorar de lo que ya tú sabes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, porque cuando tú viniste a Jesucristo no fuiste sellado con el Espíritu Santo. Y entonces, ¿a dónde va a morar el Espíritu Santo? Pues obvio, adentro de ti, si fuiste sellado. Entonces, ¿cómo es que ahora vamos a ignorar que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? No hace sentido. Por eso es que él dice, el cual está en vosotros, o sea, el cual que el Espíritu Santo está adentro de ustedes. Y entonces él dice, el cual tenéis de Dios. Y que no sois vuestro, o sea, que el Espíritu Santo es de Dios y que no sois vuestro, o sea, que tu cuerpo no es tuyo. ¿Por qué es que tu cuerpo no es tuyo? Dice el verso 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Por qué es que tú fuiste comprado con un precio? Fuiste comprado con el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Ese fue el precio. Eso fue el pagarés para ti y tu cuerpo. Y es lo que te salva. Tú no te salvaste tú mismo. Jesucristo te salvó. Y como ahora Él te salvó tu vida, la costumbre antes era que si alguien te salvaba la vida, tú te convertías como esclavo de esa persona o sirviente de esa persona por el resto de tu vida, porque tú le debías tu vida a esa persona. Esa era la costumbre de antes, y por eso es que el verso explica así, porque la gente en ese tiempo podían entender eso, pero hoy en día podemos entender lo mismo. Yo no me salvo yo mismo, Jesús me salvó, entonces ahora yo le debo mi vida a Él. Por eso es que Pablo decía que ahora no vivo yo,
pero Cristo vive en mí. ¿Ve? Por eso es que él dice eso, mi gente. Porque él entendía que como Jesucristo murió en la cruz por él, que ahora él le debía a su alma, su vida, su energía. Él le debía todo eso a Jesucristo. Por eso es que él dice, ahora no vivo yo, pero Jesucristo vive en mí. O sea que todo lo que yo voy a hacer va a ser para la honra y la gloria de Jesús. Y así es como nosotros debemos de vivir. Ahora tú vas a decir, bueno, es que, y no es Jesús el ejemplo para nosotros. ¿Por qué tú estás mencionando a Pablo? Bueno, Jesús no dijo 20,000 veces que él vino a hacer que la voluntad de su Padre y no la voluntad de él. ¿Cuántas veces nos dijo Jesús eso? Entonces, Jesús cuando vivía aquí, ¿estaba viviendo para él? No, él estaba viviendo para su Padre, haciendo la voluntad de su Padre. Él mismo en esta tierra no vivía para él, él vivía para Dios. Entonces, ¿qué pasa con el cristiano que quiere hacer todo lo que la carne le pide y no quiere hacer lo que Dios manda? Aquí es donde vamos con el tema. ¿Va a ser esclavo de Satanás o siervo de Dios? ¿Cuál de las dos? Porque es que tú vas a caer en una de las dos, no importa qué. Si no escoge a Dios, va a ser esclavo de Satanás. ¿No me crees? Ahí vamos, espérate. ¿Por qué es que vamos a ser un esclavo de Satanás? Vamos a ir a Romanos. Se va el tiempo, pero te prometo que estoy terminando. Romanos 7. Gloria a Dios. Romanos 7, verso 24. ¿Qué dice? ¿Qué dice la Biblia? Aleluya. Verso 24 dice, miserable de mí. Con un exclamation mark, ¿ok? Con una marca de exclamación, yo creo que se dice en español, no sé. Pero o sea, la persona, Pablo está gritando, miserable de mí. ¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte? Mira lo que dice Pablo, brother. Aleluya. Él grita a los cielos que él es solo un miserable. ¿Por qué? Porque él tiene que ser librado de su cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es uno de tus enemigos. Por eso es que dice que el corazón es el más deceitful over all things. Santo Jesús, como quisiera explicarme en español, como me puedo explicar en inglés. Pero el corazón es la cosa más pervertida del mundo. Por eso es que Dios tiene que reemplazar tu corazón. Porque tus deseos, tus emociones te traen mucha aflicción. Porque tu cuerpo va a querer hacer las cosas que son contrarias a lo que Dios te pide. A lo que Dios manda. A lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos aquí en este mundo. Y entonces uno se siente como que está a veces en una batalla constante contra la carne, contra contra los deseos de este cuerpo. El cristiano nuevo muchas veces experimenta esto. Pero a través de la madurez en la palabra se pone menos y menos, aunque todavía hay tentación, aunque todavía hay dificultad, aunque todavía hay problemas contra nuestro cuerpo y estamos peleando los deseos del cuerpo con los deseos de Dios. Por eso es que Pablo grita y él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tu cuerpo no es tuyo. Alguien quiere poseer ese cuerpo. Y el que va a querer poseerla va a ser Satanás a través de los demonios. O el Espíritu Santo a través de su llenura. Esas dos cosas peleando para tener residencia dentro de ti. Por eso es que Pablo gritaba, porque había esa batalla a veces dentro de él. Por eso es que nosotros tenemos que ser librados. Por eso es que el cuerpo de nosotros no es de nosotros, si nosotros creemos en Cristo, porque Cristo pagó para liberarnos de este cuerpo de muerte. Aleluya. Él nos libera de este cuerpo de muerte. El Espíritu Santo nos ayuda, cambiándonos, santificándonos, separándonos para las cosas de Dios, no para las cosas del mundo.
Entonces, cuando la persona está en pecado, mira lo que dice la palabra. Vamos a ir a Juan 8:35. Perdón, 8:34. San Juan capítulo 8, verso 34. Mira lo que dice. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo. De cierto os digo. Cada vez que Dios se repetía era para hacer énfasis en lo que Él iba a decir. O sea, pon ojo, pon atención en lo que te voy a decir. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aleluya. Entonces, no te creas que nada más estamos hablando de mentiras o de matar o de tener odio o de los celos o de todas esas cosas que sabemos obviamente que son pecados, o del homosexualismo o de la pornografía, de las adicciones a las drogas. Aleluya. Tú eres un esclavo a esos pecados cuando tú te metes. Por eso es que hay la adicción de la pornografía. Por eso es que las drogas, hay adicción a las drogas. Por eso es que los celos nada más traen destrucción a tu vida. Por eso es que las mentiras traen destrucción a tu vida. ¿Por qué? Porque Satanás es el padre de las mentiras y también él vino para robar y destruir. Santo Jesús, aleluya. Y él va a cumplir eso a través de los pecados y las consecuencias de los pecados. Y cuando tú practicas esos pecados, tú te conviertes a un esclavo de ese pecado. O sea, adicto a ese pecado. ¿Cuánta gente se daña en el cuerpo haciendo operaciones porque ellos piensan que nacieron en el cuerpo incorrecto? Es una esclavitud. ¿En qué cabeza cabe destruir un cuerpo que funciona como debe solo porque Satanás te ha puesto una idea adentro de tu mente y tú le has dado espacio para que esa semilla crezca en tu corazón, para que esa mentira crezca en tu vida? Pelea eso, Santo Jesús, aleluya. Por eso es que el pecado te pone como esclavo. Tú te conviertes como propiedad de Satanás, porque le está dando autoridad a él sobre ti. Vamos a ir a segunda de Pedro, 2:19, capítulo 2, verso 19. Here we go. Dice aquí. Mira lo que hace Satanás. Mira lo que hace la gente que se dejan usar como instrumento de Satanás. Dice, les prometen libertad. Aleluya. Mira, mucha gente que no entienden el por qué Dios te pide que tú hagas esto y lo otro y que tú vivas cierta manera de cierto estilo de vida o que te comporte de cierta manera. La gente que no están maduros en la palabra piensan que ellos están debajo de un yugo fuerte. Aleluya. Que están debajo de un yugo que se les hace difícil. Pero Dios dice que su yugo es liviano. Pero, espérate. Mira cómo Satanás te promete libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de vivir como debe, de hacer las cosas bien. Pero te lo van a cambiar. Te van a decir, mira, te tienen secuestrado. Mira, no te dejan hacer esto, no te dejan hacer lo otro. Te dicen que esto es un pecado, te dicen esto y lo otro, te tienen controlado. Mira cómo Satanás te pone esas cosas en la mente, prometiéndote libertad en el pecado. Mira, ¿por qué tú no vas para atrás para el club? Vete a meterte la cerveza, vete a emborracharte, vete a hacer las drogas. Mira, deja a tu esposa que no te hace nada, brother, y búscate una más bonita y esto y lo otro. Esas son las cosas que Satanás te pone en la mente para que tú pienses que hay libertad en lo que Satanás te pone en la mente. Libérate de esa esposa horrible, libérate de ese esposo, busca otro más mejor. Solo para que tú caigas en ¿qué?
para que tú caigas en el pecado y después tengas que sufrir las consecuencias de lo que viene con eso. ¿Ah? El dolor, las peleas, el divorcio. Porque Satanás te quiere destruir, pero te promete libertad. Dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Esa gente que se dejan ser instrumento de Satanás son esclavos al pecado. Pero para convencerte, ¿verdad? Para convencerte que lo que ellos están, que la vida de ellos es mejor, que lo que ellos tienen es libertad total, para convencerte te dicen estupideces y te prometen libertad, cuando en realidad es una mentira, porque vas a caer en la misma esclavitud que donde ellos se encuentran. Esa vida no trae paz, esa vida no trae tranquilidad, esa vida no trae alegría, esa vida no trae regocijo. Por eso es que tenemos que ser liberados de este cuerpo que trae muerte, liberados de esa opresión de Satanás. Tenemos que ser librados de esa esclavitud al pecado y Satanás y convertirnos a siervos de Dios, a esclavos voluntarios, aleluya, porque el cristiano que entiende que tiene que escaparse de esa depresión, el cristiano que entiende que tiene que escaparse de esa pornografía, de esas drogas, de todo ese revolú, se va corriendo para ser esclavo de Dios voluntariamente, para escapar esa vida de antes, para escapar donde se encuentra, para escapar esas circunstancias que van a traer muerte. Por eso es que hay una transición, hay un proceso que se tiene que experimentar, que uno se tiene que someter a un proceso. Romanos 6:6, mira lo que dice, mi gente. Romanos 6:6, sabiendo esto, el que viene a Cristo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, o sea, crucificado juntamente con Jesús, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Todo el mundo sabe lo que pasó Jesucristo en su proceso para ser crucificado. Fue algo difícil. Fue algo bien fuerte. ¿Ah? Santo Dios, es que tú eres el grande. Aleluya. Así mismo tenemos que crucificar el viejo hombre. Tenemos que crucificar esa carne que viene con esos deseos del mundo, de esa esclavitud del pecado. Tenemos que crucificar esos deseos, reprender esos demonios, reprender ese apetito de la carne, reprenderlo en el nombre de Jesús y someternos al yugo liviano de Jesús, al yugo liviano de Dios. Someternos a Él y poner todas esas cosas en oración para que Dios nos libere y podemos ser libres. Aleluya. ¿Ah? Y si no me cree que así como es, y si no me cree que tenemos que ser siervo de Dios, entonces vamos a ver, te doy el ejemplo, no hay problema. Romanos 1:1, como estamos ahí en el mismo libro. Romanos 1:1, ¿qué dice aquí? Dice Pablo, siervo de Jesucristo, aleluya. ¿Por qué? Porque Él no vive, Cristo vive en Él. ¿Por qué? Porque su cuerpo no es de Él ahora, su cuerpo no es de Él, su cuerpo es de Dios. Él ha sacrificado el viejo hombre y ahora el nuevo hombre, nueva criatura que es, después de aceptar a Jesucristo como su único Salvador. Ahora esa nueva criatura vive para Jesús, vive para la honra y la gloria de Dios. Aleluya. Por eso es que Él es un siervo de Jesucristo. Mira, en inglés hay un término que se llama bond servant, que yo no he encontrado una palabra que pueda dar, que pueda ser traducida y explicar 100% lo que quiere decir eso, pero un bond servant, esa es la palabra que se usa en la palabra de inglés. Pablo siempre se describe como un bond servant de Dios. Eso es un sirviente, ¿ok? Igual como un esclavo, pero un sirviente que ha sido comprado con un precio.
O sea, que la persona es un siervo porque le tiene una deuda a la persona que es dueño de él o a la persona que él sirve. Aleluya. Entonces, él está explicando que él es un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque le debe a Jesucristo. Le debe una deuda. ¿Por qué? Porque le debe el precio que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario para nuestros pecados. Aleluya. Él entendía ese concepto. Por eso es que él decía lo que decía. Por eso es que él no vivía Jesucristo en él. Por eso es que él se paraba firme en lo que él creía y entendía. Porque él sabía que tenía que ser siervo de Dios y pagar el precio. Y es crucificar al viejo hombre. Vamos a ir a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Here we go. Segunda de Pedro. Capítulo 1, verso 1, dice que Simeón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, pero siervo primero, o sea que su título primario era siervo. Aleluya. Santiago. Santiago capítulo 1, verso 1, medio hermano de Jesucristo, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Esa es la introducción. Él no dice Santiago, medio hermano de Jesucristo. No, porque eso no importa. Aleluya. Lo que importa es que él es siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Siervo, esclavo para Dios. Vamos a seguir por ahí, uno más, porque se va el tiempo, Santo Jesús. Traté de hacer esto un poquito cortito, pero es que cuando se tiene que hablar las cosas se hablan. Ok, Filipenses 1:1 dice, Pablo y Timoteo, ¿qué? Siervos de Jesucristo, aleluya. Pablo no era solo en esto tampoco. Timoteo, que fue su estudiante también, Timoteo también reconoció lo que Pablo estaba tratando de explicar y él también se consideraba ¿qué? Siervo de Jesucristo. Here we go. Último verso y los dejo seguir adelante con el resto de su día. Ok, Romanos 6, vamos a ir para el verso 22. Aleluya, miren lo que dice. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, aleluya. En inglés dice hechos esclavos de Dios. Hay en otras traducciones que así lo dicen. Por eso que te estaba diciendo que siervo y esclavo son sinónimos en muchos de estos versos. Y dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Gloria a Dios, aleluya. Ese es el fin de los esclavos de Dios. Ese es el fin de los que sirven a Dios. Aleluya. Ese es el fin. Vida eterna. Por eso es que el yugo de Dios es liviano, porque te trae ¿qué? Te trae libertad, te trae vida eterna, te trae bendición y santificación. Pero ¿qué te trae el pecado? Te trae muerte. The wages of sin are death. Santo Jesús. Aleluya. Espérate, déjame agarrar la aplicación porque te quiero explicar, te quiero decir eso en español, porque así como dice la palabra en inglés. The wages of sin is death. En español se dice la paga del pecado es muerte, pero la palabra lo dice un poquito diferente. Estaba buscando la traducción como dice la palabra, pero si quieren búsquenla ustedes en la palabra, tú vas a ver. Las consecuencias del pecado son muerte. El ingreso del pecado es muerte, el pago del pecado es muerte. Lo va a encontrar más o menos así, pero en palabras diferentes, pero al fin del día eso es lo que es. El pecado solo te da muerte. Siendo esclavo de Satanás te va a traer muerte, te va a traer una eternidad separado de Dios, te va a traer una eternidad donde va a vivir una vida en tormenta, sufriendo 100%, donde hay gritería,
¿Ah? Donde hay un fuego, un caliente, un sufrimiento 100% por la eternidad. Va a estar en el infierno, mi gente. Eso es lo que te trae el pecado. Eso es el bono. Eso es el galardón de Satanás. Una eternidad en el infierno. ¿Ah? Pero siendo esclavo, siendo siervo de Dios, lo que me trae es una vida eterna en su presencia. Aleluya. ¿Ah? Una vida eterna en alegría. Una vida eterna en paz. Es que no hay comparación. No deje que Satanás te haga un esclavo similar no deje que Satanás te haga un esclavo involuntario. Conviértete en un esclavo voluntario para Dios. Ahí es donde tú vas a encontrar libertad. Ahí es donde tú vas a poder ser libre de todas tus adicciones. Ahí tú vas a poder ser libre de tu depresión, de tu ansiedad. Ahí es donde tú vas a poder ser libre de todo lo malo que la gente te han hecho en este mundo. De toda esa gente que decidieron con su libertad hacer pecado, con su libertad hacer daño, con su libertad hacer cosas horribles contra la humanidad. Pero es eso que sufrieron esas cosas, eso que sufrieron esas consecuencias por culpa de alguien que se dejó usar de Satanás. Tú puedes ser liberado de ese dolor. Aleluya. Con el Espíritu Santo de Dios, a través de la libertad que te trae Jesucristo, si tú crees en Él, si sinceramente lo acepta en tu corazón, si sinceramente le clama a Dios para que Él te quite esas cosas y si usa lo que Dios te ha dado para marchar adelante. Si usa eso como testimonio para que otros puedan saber que hay libertad en Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios, mi alma te alaba Jehová, mi alma te necesita Jesús, aleluya. Vamos a orar, mi gente. Padre, gracias por esta palabra, gracias Señor por esta enseñanza, por esta aleluya, esta profundidad o por poder ir más profundo en tu palabra, Señor, para entenderla más clara, Señor. Gracias por esta palabra, por tus promesas, Señor. Gracias por el yugo liviano, Señor, que tú nos das, Señor, cuando vinimos a donde ti. Gracias por esa libertad. Gracias por romper las cadenas, Señor. Aleluya. Gracias por liberarnos, Señor, de todos esos demonios, Señor, que Satanás usa, Señor, contra nosotros, Señor. Libéranos de los deseos de esta carne, Señor, y ayúdanos, Señor, solo desear tu voluntad y lo que tú tienes para nosotros, Señor. Tenemos la fe que tú has ordenado nuestros pasos, Señor, si solo los sometemos a ti, Jehová. Gracias, Señor. Libera a cualquier persona, Señor, que esté viendo estos videos. Libéralos, Señor. Ayúdalos, sácalos del cautiverio, Señor, que ellos puedan ver la luz de Jesucristo, Señor, la luz del mundo. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Gracias, mi gente. Otra vez, somos la Iglesia Primera Asamblea de Dios, Pensacola First Assembly of God. Estamos en la 4301 de Bayou Boulevard, Pensacola, Florida, en la esquina de la avenida 12 y Bayou Boulevard. Oren, Señor, oren, mi gente, para que Dios abra las puertas para nosotros empezar servicio en vivo, que Dios nos pueda proveer todo lo que necesitamos. Y si quiere visitar la iglesia, vente. Y si es bilingüe, mejor todavía, porque estamos dando los servicios en inglés y pronto vamos a tener los servicios en español. ¿Ok? Sigan orando para que Dios nos ayude con esta obra y nos pueda ayudar para llegar a la meta. Amén. Pero primeramente, vengan a Jesús. Bueno, mi gente, Dios me los bendiga. Los vemos la semana que viene.